Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con ustedes de este libro maravilloso que es El Progreso del Peregrino. Vamos a estar capítulo por capítulo de este libro. En este primer episodio vamos a un contexto de este libro. Tenemos con nosotros a la hermana Tatiana Santoyo. Hermana, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Hermana Ale, ¿qué puedes comentarnos del Progreso del Peregrino? Yo creo que es importante conocer quién es el autor de este libro y cuáles eran sus ideales y por qué hoy en día es uno de los libros alegóricos que todo cristiano tiene que conocer. Que el autor es John Bunyan. ¿Pero quién era John Bunyan? Él era un hombre inglés que nació en 1628 y su vida o su infancia y su adultez temprana se desarrolla en un tiempo de guerra. Él, a lo que yo sé, era puritano. Fíjate que en algunas versiones de este libro del Progreso del Peregrino cuentan que en su edad temprana era un ojalatero y no era converso al cristianismo. Sí. Es que viene de una familia humilde. De hecho, él comienza trabajando con esta parte de oficios humildes para considerados en ese tiempo. Su papá creo que justamente era ojalatero y él se empieza a desarrollar en estos oficios. En estos libros nos cuenta precisamente que él era una persona muy mal hablada. Él era un patán, valga la expresión. Es que acuérdate que en el antiguo tiempo se dividía la clase del vulgo y la clase de sociedad. Entonces los del vulgo tenían una manera de expresarse muy diferente a como la tenía la clase de sociedad. Incluso en escritos... la clase alta. Sí, la clase alta. O sea, hay escritos que si tú ves el lenguaje de vulgar, no le entiendes, porque su lenguaje, aparte de ser quizá un poco grosero, era muy humilde, que su lenguaje no era tan fluido a comparación de aquellos que ya llevaban una educación y que podían hablar de una mejor manera. Pues justo, ¿no? Fue un instrumento de Dios en su momento, en medio de un contexto que ya planteaste, y se cumple la palabra en él, que de lo vil tomó Dios, o de lo necio, o de lo más insignificante que podría ser en esa época, tomó Dios un elemento que tuvo que tener una conversión profunda, certera, conocer al Espíritu Santo, para llegar a ser lo que él fue, lo que sigue trascendiendo con sus obras, ¿no? Hasta nosotros. Y es que, bueno, ya lo vamos a ir desarrollando, pero era necesario que conociera este tipo de mundo para que se viera también reflejado en los personajes que él va poniendo en el desarrollo de su alegoría. Porque si no conociera, yo creo que no podría transmitir lo que transmite mediante la escritura de su libro. Mencionas algo interesante. ¿Es necesario que nosotros vivamos una mala experiencia, por así llamarlo, para que nosotros podamos hablar de ello? Una opinión muy propia. Al final, El Progreso del Peregrino es un escrito literario humano que sí tiene un trasfondo espiritual y que tuvo que haber una inspiración por parte del Espíritu Santo. Sí, es cierto, pero al final no podemos también dejarlo de ver que es un escrito literario escrito por un hombre, porque si también le damos un mayor peso, estaríamos cayendo en el punto como aquellos que toman otros libros como en otras religiones. Como en otras denominaciones también que tienen escritos de humanos por sobre o con un mayor peso espiritual que la palabra de Dios. O sea, también hay que dejar eso en claro, que existe literatura de apoyo para el cristiano que puede servir para estudio, servir para el crecimiento
espiritual de un cristiano, pero nunca dejar de ver que es una alegoría. No, incluso es una se podría decir una muy buena novela, ¿no? Para leer. Porque finalmente lo que yo supongo que intentó hacer John Bunyan es abstraer la esencia de vivencias que seguramente todos hemos pasado. ¿Por qué? Porque bien decías, él tuvo que haber conocido para transmitir en el libro una vivencia. No significa que tú vas a vivir exactamente lo mismo que yo, pero significa que va a haber un tiempo en el cual el Señor, sobre todas las cosas, el Dios Todopoderoso, está poniendo en cada uno de los cristianos para que seamos preparados y finalmente llegar a la meta de Cristo. Pero es más la abstracción de una idea, la abstracción de un momento que los cristianos tenemos que vivir para entonces comprender lo que Cristo hizo por nosotros y finalmente vivir como Cristo quiere que vivamos. ¿Cuál creen que sería el peso entonces que nosotros debiéramos de darle a este libro del progreso del peregrino? ¿Por qué? Porque también me parece que es el segundo libro después de la Biblia entre el mundo cristiano que es el más impreso, el más traducido. ¿Qué peso le podríamos dar a este libro? Yo creo que es un buen testimonio, ¿no? Así como si alguien me contara su testimonio y que de alguna manera impacta mi vida, que me dice, ok, Dios puede trabajar o obrar de otra manera o con diferentes personas, ¿no? Creo que Bunyan refleja un testimonio sin decir tal vez que es él o que fue un hermano muy cercano a él. Sin embargo, la idea, la esencia se transmite a uno para que justamente impacte y que podamos distinguir que en todas las cosas está Cristo. Sí, yo también lo tomaría como esa parte de testimonio y no dejar quizá de lado que Dios, así como pudo utilizar a este Bunyan para escribir un texto que pueda ser de edificación a otros hermanos en su vida cristiana, hoy puede usar a otro hermano para escribir otra alegoría, otro escrito, otra novela que pueda servir de edificación a los hermanos en la fe. La vida de Bunyan puede ser quizá en el progreso del peregrino un reflejo de la vida de Bunyan, pero también en la vida de muchos de nosotros. Creo que es importante que nosotros platiquemos un poco sobre cómo llegó esa conversión, no del cristiano, que es el personaje principal, sino de Bunyan a convertirse en un predicador y en qué circunstancias escribió este libro. Pues Bunyan se desarrolló en un tiempo de guerra. De hecho, él fue partícipe él fue en un tiempo militar. Entonces también quizá se ve reflejado en este escrito el punto de todo lo que vio en la guerra, todo lo que el sufrimiento quizá de sus compañeros, de la gente que estaba pasando en este tiempo de guerra, se puede ver reflejado en cada uno de los capítulos que desarrolla, porque al final, como lo menciono, sí, Dios puede utilizar a un hombre para escribir una novela, una alegoría, como lo es El progreso del peregrino. Sin embargo, también no podemos dejar de lado el hecho de que el hombre, o en este caso John Bunyan, puede vertir muchas de sus experiencias en esta figura retórica como lo es la alegoría. Pero ojo, o sea, el hecho de que haya escrito la novela no significa que fue lo único que hizo en su vida, ¿no? Él se dedicó de lleno en su momento a predicar, a ir y compartir el mensaje de salvación tal cual es, que Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador y que necesitamos llevar una vida santa. O sea, él sí se dedicó a llevar eso. Siento que el progreso del peregrino, a pesar de las circunstancias difíciles que vamos a ver, tuvo que tener una trascendencia justamente de la aplicación de una predicación vívida en él y para las personas. Entonces, después de todo, ahora sí que lo sanguinario que puede ser la guerra, después de a lo mejor lo rudo que debe de ser su trabajo, él tuvo un punto de justamente convertirse para entonces entender que la vida es Cristo y servir en ese respecto. Este libro lo escribió en la cárcel. Después de que él haya sido no sé a ciencia cierta si toda su vida se dedicó a ser ojalatero,
pero en su conversión nos dice que de ser ojalatero y de ser una persona súper mal hablada, fue a la milicia. De la milicia se escuchó a unas señoras que estaban hablando de la salvación y que era un tema que le quedaba enorme, fuera de su liga. Y de ahí sintió él el llamado de Dios, que lo llamó a servirlo, que lo llamó a dejar toda esa antigua vida que él tenía. Y qué impresionante es que de pasar de ser una persona mal hablada a ser perseguido a tal grado que llega a la cárcel. Para nosotros hoy en día decir llega a la cárcel es, no, cometió un crimen tremendo, algo hizo, algo terrible. Pero también en aquel tiempo, no sé si era más por la predicación vívida de la palabra, la predicación real de la palabra, porque la palabra de Dios siempre ha sido perseguida. Es que él era puritano, entonces iba en contra de todos los ideales que en su época el catolicismo estaba poniendo. Entonces imagínate, si tienes una fuerza como lo es el catolicismo y tienes a un hombre que te está desordenando a todos tus congregantes diciendo que lo que estás haciendo no es lo correcto y él empieza a predicar la verdad, pues obviamente esa fuerza religiosa y política que se estaba desarrollando en el tiempo de Bunyan, lo más que podía hacer es callar, y no solamente a Bunyan, sino en esa época a muchos predicadores que predicaban a Cristo Jesús. Pues qué privilegio entonces nosotros tenemos, porque por ejemplo aquí en la ciudad podemos predicar porque tenemos esa libertad de religión, de creencia, de culto. Entonces somos dichosos al tener esa oportunidad de predicar sin tener que ir a la cárcel. Vámonos a lo mejor un poquito más a las fronteras de la República Mexicana, y bueno, ahí sí ya hemos oído más casos de que predican y son silenciados, como dices, son azotados, son llevados a la cárcel, ¿no? O sea, qué circunstancia tan difícil. Y entonces yo preguntaría tal vez a la audiencia, ¿no? O sea, ¿realmente una adversidad es una limitante para seguir sirviendo a Dios? Tal vez Bunyan en ese momento de haber dicho, estoy en la cárcel, o sea, ¿dónde está mi Cristo, no? ¿Dónde está mi Salvador? Podría llegar a haber tenido esa duda, ¿no? Yo hubiera pensado como hombre, como mujer falible, me veo limitada por estar en la cárcel para servir. Creo que es muy bonito de que cuando la palabra de Dios es perseguida, es cuando muchas veces más el Espíritu Santo actúa en los hombres para que su palabra nunca sea silenciada. Y pasa precisamente en el principio de la iglesia, que los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo decían, no prediquen más a Cristo Jesús. Les ordenamos que no prediquen nunca más de Cristo Jesús. Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fue el avivamiento de la iglesia, cuando fue derramado el Espíritu Santo y la palabra de Dios fue esparcida en todas esas regiones. Pero imagínate, o sea, hablamos a lo mejor de una adversidad que a lo mejor pensarían 1 o 2 años, pero él estuvo prácticamente la mitad de su vida en la cárcel. O sea, sí te llega hasta cuestión, sí llega a haber un punto de quebrantamiento de decir, ¿qué estoy haciendo? Y efectivamente, ¿qué tan necesario debe de ser la presencia de Dios y avivar la presencia de Dios en tu vida para que puedas soportar tanto? No, y aparte la madurez espiritual, porque en el desarrollo de su libro, Bunyan va describiendo esa madurez que va obteniendo Cristian. No podría describirla si él no lo hubiera vivido primero. O sea, el punto de madurez que Bunyan tenía en el gozarse aún a pesar de la condición en la que estaba. Porque, como lo menciona la hermana Tatiana, no creo que en la cárcel, en su tiempo y con las personas que se estaba relacionando alrededor, no creo que haya sido ni poquito una situación fácil, porque si hoy vemos a una cárcel o tenemos la imagen de una cárcel, yo creo que ninguno pensaría que es un lugar agradable, ni las personas que están ahí es un ambiente agradable. O sea, Bunyan, en la situación en la que estaba, a una contracorriente, estaba siguiendo. Pero bueno, ya para ir concluyendo un poquito, yo les preguntaría, ¿qué finalidad tiene todo esto para el cristiano? ¿Qué nos deja el testimonio de Bunyan? Obviamente su libro, ¿no? Pero más la persona de Bunyan como un cristiano que
padeció, que tuvo dificultades más de la mitad de su vida, y que me deja a mí. Nos deja un recordatorio de que no estamos solos. Así yo lo interpreto, es muy personal. Pueden ustedes diferir o tener otra opinión que complemente, pero en lo personal siento que es un libro que nos dice no estás solo. Todos pasamos por este proceso, aunque no me gusta a mí la palabra proceso. Todos pasamos por este crecimiento espiritual de dejar un lugar, una acción, algo que nos hace daño, el mundo de pecado, a llegar a la patria celestial. Es un arduo camino que no únicamente yo hoy lo puedo sentir y vivir, sino que mis hermanos alrededor del mundo también lo sienten y también tienen ese crecimiento espiritual al cual Dios nos está llamando. A mí son varias cosas. O sea, sí, el ejemplo de Bunyan como cristiano, en su desarrollo, en su crecimiento espiritual, su madurez espiritual. Pero a mí en lo personal, que me gusta leer, es muy difícil encontrar una literatura que sea reconocida no solo dentro del mundo cristiano con los cristianos, sino también fuera. Porque, mira, tenemos una edición aquí del Progreso del Peregrino que lo editó la editorial, el grupo editorial Penguin Random House, que es una de las editoriales que hoy día tienen mucha representación en el mundo. Entonces, el legado que un hijo de Dios, por ser usado y por tener una vida como Cristo lo llama y que puede impactar sí a los hermanos en la fe, pero también a cualquier otro que pueda encontrar un libro como lo es El Progreso del Peregrino, creo que no solamente es edificante para el pueblo de Dios, sino que también alienta a que hoy jóvenes que muchas veces no saben cómo entregar sus dones o sus capacidades que Dios les dio, pueden someterla y ser usados como lo fue usado Bunyan en una parte literaria. Pues finalmente Bunyan, híjole, es un testimonio impresionante para todo cristiano. En la actualidad se puede aplicar, ¿no? O sea, todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, y finalmente están esas pruebas que son muy prolongadas, que muchas veces uno se cuestiona, ¿no? ¿Por qué estoy pasando tanto tiempo por una situación así? Y hay momentos de desesperación, y hay momentos de gozo, y hay momentos de conflicto, y hay momentos de confusión. Y Bunyan siempre mostró justamente esa perseverancia, ¿no? Y finalmente, a través de su libro, creo que justamente lo comparte él su testimonio, para que justo no se desaliente en nuestros corazones todo eso, ¿no? Porque todos indefectiblemente tenemos que pasar por la prueba de fuego, todos, para que un día estemos con nuestro Redentor. Y dice la palabra en Pedro, capítulo 5:9, que hay que resistir firmes sabiendo cuáles son los padecimientos, y estos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis hallado padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Creo que Bunyan pudo aplicar justamente estas palabras, y ahora nosotros las podemos aplicar. Podemos ser establecidos en la presencia de Dios, podemos ser afirmados y fortalecidos en su perfecta voluntad. Entonces, para mí es un gran ejemplo que nos deja Bunyan, que él aplicó la palabra de Dios a su vida, así como nosotros lo podemos hacer. Y es que lo ilustra, o sea, porque muchas veces nosotros, cuando leemos una porción de la palabra de Dios, o cuando, por ejemplo, aquí en las clases de discipulado nos hablan de una fase del crecimiento del cristiano, lo podemos quizá comprender un poquito de, pues sí voy a pasar por prueba, ¿no? O sí existe la banalidad, o cosas que el cristiano tiene que pasar, pero muchas veces no nos imaginamos, o cuando ya estamos ahí, nos olvidamos de la enseñanza que tuvimos previamente. Sin embargo, Bunyan con este escrito ejemplifica y ilustra perfectamente el cómo es pasar cada una de estas etapas del cristiano. Y ni siquiera van a ser en ese mismo orden. O sea, puede ser de repente que se te mezclen todas, o que vivas todas en un momento, o que te regreses también. O sea, es algo que finalmente cada uno en su vida cristiana va a tener que ir descubriendo, pero sobre todo trabado de la mano de Dios.
Eso es lo más importante. Hay que dejar sumamente claro de que nosotros, el libro al que se sujeta nuestra vida es la Biblia, la palabra de Dios. Y esta es una literatura que nosotros tomamos como apoyo, no como guía, no es nuestra guía, es un apoyo, es un aliciente quizá. No, y aparte es muy bonito ver que en el progreso del peregrino viene apoyado de versículos de la palabra de Dios. O sea, no es meramente de la imaginación de Bunyan y de la inspiración de Bunyan, sino que justamente cada capítulo trae un respaldo bíblico y una aplicación para la vida del cristiano. Por eso es que sí lo podemos tomar como un libro bueno que puede apoyarse el cristiano de darle lectura para que comprenda un poco más el crecimiento y el caminar que puede tener el cristiano aquí en la tierra. A todos nuestros oyentes les invitamos a que también lean y sean partícipes de este hermoso libro del progreso del peregrino. Y sin más por el momento, ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.